esta historia de la termodinámica y ciencias relativas, vamos a hablar de dos personalidades muy importantes del siglo XIX que hemos mencionado ya en el contexto de nuestras historias de Carnot, de Joule, de Mayer. La primera de ellas, de la cual vamos a hablar hoy, es Rudolf Clausius, Rudolf Julius Emanuel Clausius, considerado uno de los dos fundadores de la termodinámica como tal, eh, junto con William Thomson. Bueno, Clausius, como comentamos en su momento, conoció tempranamente la obra de Carnot y lo que hizo, entre otras cosas, inicialmente fue extender la obra de Sadi Carnot, extenderla y, digamos, perfeccionarla. ¿Se acuerdan que Sadi Carnot no se había podido liberar del concepto de calórico? Y eso fue lo que en parte, quizá si hubiera vivido más años se hubiera liberado, ¿no? Pero bueno, fue lo que en parte marcó la limitación de su genialidad, porque por supuesto, de alguna manera uno puede llamar a Sadi Carnot como si no el fundador de la termodinámica, el proto fundador, ¿no? Eh, Sobre todo del segundo principio. Em, Volviendo a Clausius, el artículo más famoso de él se titulaba Über die Kraftbeginn Wärme, que significa sobre la fuerza motriz del calor. Tenía un título más largo que decía y las leyes del calor que pueden ser deducidas, ¿no? Fuerza motriz del calor eh, nos recuerda un poco también al título del artículo más importante de Sadi Carnot. Bueno, este artículo de Clausius se publica en 1850. Por supuesto que cita la obra de Carnot en sus virtudes y en su limitación. Justamente él lo que nota Clausius es que hay una contradicción entre el ya llamado principio de Carnot y el recientemente descubierto, o si quieren, principio en vías de descubrimiento, o descubrimiento en construcción, por decirlo de alguna manera, que es el principio de conservación de la energía. Bueno, lo que señala Clausius es que debido a la creencia de Carnot en este concepto que mencionamos del calórico, em, se hacía inviable que un principio de conservación de la energía estuviera vigente en el análisis del ciclo de Carnot, ¿no? Entonces justamente lo que hace Clausius es eh, mejorar ese principio, justamente abandonando la idea del calor como una sustancia, o sea, abandonando la idea del calórico. Acá está la portada del artículo. Eh, Esta es una reimpresión de 1898 en el cual estuvo involucrado Max Planck, que bueno, un físico, uno de los padres o abuelos de la mecánica cuántica. De él hablaremos bastante más adelante. Entonces lo que hizo Clausius fue formular lo que ahora llamamos las dos leyes de la termodinámica. La primera, justamente, que incorpora la conservación de la energía, que vimos que tiene todo este caldo de cultivo o pasos previos, ¿no? Con varios protagonistas. Entonces lo que dice Clausius es lo siguiente: el calor que pasa de la fuente caliente a la fuente fría, o del hervidor al refrigerador, no queda intacto, no se conserva como tal, como calórico, como sustancia, sino que se transforma una parte de él.
Y la parte que se transforma y que por lo tanto se pierde, se transforma en trabajo mecánico realizado por la máquina, ¿no? Por la máquina de vapor o la máquina de Carnot. Em, y entonces así uno puede recuperar la conservación de la energía, o sea, el primer principio de la termodinámica. em, o podríamos decir que el primer principio de la termodinámica es la manifestación del principio de conservación de la energía en el mundo macroscópico termodinámico. Como alguno de ustedes sabrá, que ha estudiado alguna física general, teorema de trabajo de energía, o en la materia mecánica, para los que las cursan en la carrera de física, la conservación de la energía tiene su contraparte, digamos, microscópica, teórica, asociada con la homogeneidad del tiempo. Pero bueno, el primer principio de la termodinámica es la conservación de la energía en su variante macroscópica termodinámica. Bueno, entonces Clausius, al decir el calor se puede transformar en trabajo mecánico, o sea que el trabajo se puede perder y ganar. O sea, el trabajo, perdón, el calor se puede perder o ganar, el trabajo se puede desintegrar en la nada, me corrijo, no en la nada, sino en trabajo mecánico. Entonces así se puede reinterpretar el ciclo de Carnot manteniendo el principio de conservación de la energía a través de la transformación de parte del calor que fluye de la fuente caliente a la fuente fría en trabajo mecánico. En 1865, o sea, 15 años después de este otro artículo, publica otro artículo fundamental de Clausius en la prestigiosa revista alemana de física Annalen der Physik. El artículo se titulaba acerca de las varias formas convenientes de las ecuaciones principales de la teoría mecánica del calor. Es un largo artículo, acá hay un fragmento del artículo, justamente la parte donde introduce, o donde aparece por primera vez la letra S como letra que denota a la cantidad naciente a partir de ese artículo llamada entropía, eh, que lo bautiza Clausius, la bautiza y la denota, ¿ok? La bautiza, le elige el nombre a entropía y le elige el nombre, la letra S, está acá, la S, que está acá. Acá está el artículo, el título en el original alemán. Bueno, entonces este artículo es fundamental, es seminal, por acá Clausius define un nuevo concepto, ¿no? en la filosofía natural, que es el de entropía. Y digo en la filosofía natural porque es un concepto que trasciende específicamente la química, perdón, la física justamente es un concepto relevante, además de física, en química, en físico-química, en biología, incluso en otras áreas también. Em, entonces, define entropía a partir del cambio. O sea, dice que un sistema gana o pierde entropía cuando gana o pierde calor, pero concretamente define cambio de entropía como la cantidad de calor, ¿no?, que recibe o pierde un sistema físico dividido por la temperatura absoluta, ¿no?, a la cual absorbe esa cantidad de calor o la libera. Concretamente, delta S igual a delta Q sobre T, ¿no? Acá en su versión diferencial S igual a diferencial Q sobre T. Los que saben termodinámica recordarán que este diferencial no es un diferencial exacto por el calor, no es una cantidad exacta, es algo que puede fluir, pero no es una cantidad, o digamos, el calor no es un potencial termodinámico, en término técnico. Les comparto un fragmentito de este artículo donde dice, digamos, cuando él explica por qué elige llamar a la entropía como la llama, dice: prefiero tomar los nombres de cantidades científicas importantes, o sea, él sabía que una cantidad científica importante, la que estaba introduciendo, a partir de lenguas antiguas, de modo que puedan ser los mismos en todas las lenguas vivientes,
Propongo, por lo tanto, llamar entropía a la cantidad de un cuerpo a partir de la palabra griega para transformación. Muestra la letra eta, y acá en griego dice eh, eh, algo así como tropón, algo así que tiene que ver con, por un lado, tropos tiene que ver con el lugar, pero digamos, esta palabra combinada tiene que ver con cambiar de lugar, o en realidad transformación en general, ¿no? Cambio en general. Con lo cual, entropía viene del griego, viene, pero en realidad la introduce Clausius, por la parte tropía, que viene del lugar, y entropía, entropos, que es cambio, transformación. Por supuesto que esto es una revolución conceptual en la física, en la química, porque, bueno, a partir de aquí también, junto con este concepto, aparece el segundo principio de la termodinámica, en su versión, digamos, entrópica, o sea, ese segundo principio que en realidad ya vimos que estaba implícito en el ciclo de Carnot digamos, en la idea de Carnot de cuando una máquina adquiere su eficiencia máxima, eh, que es cuando realiza un proceso reversible. Cuando el proceso no es reversible, entonces este, no alcanza la eficiencia máxima, eh, pero justamente un proceso irreversible, que es algo novedoso, que, digamos, que es un concepto este, eh, que a priori en las leyes microscópicas de la física no está. O sea, todo proceso en física es reversible. O sea, dado un proceso que cumpla con las leyes de la física fundamental, ah, este, el proceso inverso también obedece a las leyes de la física fundamental. Hoy en día sabemos que eso tiene digamos, una débil excepción en las interacciones débiles, pero bueno, es una cuestión aparte. Entonces, digamos, de alguna manera, aunque todavía el término flecha del tiempo no va a ser bautizado hasta el siglo XX, pero este principio, segundo principio de termodinámica, que dice que en todo proceso de la naturaleza, la entropía total del universo aumenta o permanece constante, eh, aparece lo que se va a llamar después la flecha del tiempo. O sea que en el mundo real hay procesos que no ocurren. Por más que cumplan con las leyes de la física, hay procesos que no ocurren. Em, por eso es importante, digamos, mencionar a Rudolf Clausius en nuestra historia de la ciencia y de la física en particular. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de William Thomson, que va a terminar siendo proclamado Lord Kelvin, el cual es el otro de los fundadores de la termodinámica. Acá vemos una imagen. Bueno, habíamos visto acá una imagen de Clausius ya de grande, una foto. Acá tenemos una foto de William Thomson cuando era jovencito, a los 22 años. O sea, esta foto es de 1846. Am, en esa época, bueno, lo que habían eran daguerrotipos y cosas por el estilo, no la foto tal cual la conocemos hoy, pero bueno, ya se podían obtener imágenes con esta claridad, en 1846. Bueno, William Thomson nació en Belfast, ¿no?, en Irlanda del Norte, y murió en Escocia, en Largs, en el condado de Ayrshire. En 1907 tuvo como verán, una larga vida y muy fructífera, ya vamos a ver. Bueno, era un niño prodigio, el padre era profesor de matemáticas en Belfast, aunque el padre había sido formado en Glasgow, con lo cual tenía fuertes vínculos con Escocia, el padre. Y además el padre era un gran
pedagogo de las matemáticas y de hecho había escrito varios textos de matemática. Aunque William nace en Belfast, eh, como a los 6 años muere su madre y el padre obtiene un puesto de profesor en Glasgow, con el cual, la ciudad con la cual él, como les dije, tenía fuertes vínculos, decide aceptar ese ofrecimiento y se traslada, el recientemente enviudado, junto con sus hijos. Con lo cual William, digamos, eh, podemos decir que básicamente eh, se crió más que nada como escocés. Por supuesto que, como les dije, era un niño prodigio, pero fue fuertemente estimulado eh, por la formación pedagógica del padre, ¿no? Piensen que cuán prodigio pudo haber sido William, que a los 10 años el padre lo matricula en la Universidad de Glasgow. ¿Mm? A los 10 años. O sea, es difícil imaginar algo así. Eh, y a los 15 años gana un premio por un ensayo sobre, digamos, geológico llamado Sobre la forma de la Tierra. El ensayo tenía 85 páginas. eh, y por más que, digamos, en su materia no va a ser un ensayo revolucionario, pero un famoso geofísico y matemático, eh, unos cuantos años más tarde, llamado Augustus Edward Hugh Love, eh, de hecho hay unos, digamos, es un matemático, es un científico conocido, digamos, entre otras cosas por los llamados números de Love, pero bueno, no es algo em, que nos interese en este momento. Bueno, él lo que comentó, como geofísico que era, es que este texto de 85 páginas era asombroso, teniendo en cuenta que fue escrito por un chico de 15 años, ¿no? Bueno, a los 17 años, aún no se había graduado en Glasgow, pero él aspiraba a una universidad de mayor prestigio, de mayor nivel de formación. Entonces se matricula en la Universidad de Cambridge, concretamente el Colegio de St. Peter, en el St. Peter College. eh, y directamente a los 21 años, eh, luego de que aprobara con notas muy altas las famosas exámenes de Cambridge llamados los Senate House Examinations, um, y en estos mismos exámenes gana un premio que se otorga a los que descollan en los mismos, llamado el premio Smith. Directamente se transforma digamos, en miembro, en fellow de el St. Peter's College. Eh, con lo cual es asombroso, repito, teniendo en cuenta la edad de William. Bueno, él era muy joven todavía y bueno, era común en esa época que eh, los jóvenes bueno, de familias o acomodadas o bueno, o por lo menos con suficiente posibilidad, ah, luego de graduarse, hicieron algún viaje de estudios. Y es lo que hace William, que viaja a París. París era un centro muy importante de ciencia, bueno, ya lo vimos con Lagrange, Laplace, etcétera, D'Alembert, etcétera, Maupertuis, etcétera. Em, y toma durante varios meses clases de química y de física en la Sorbona con personas muy famosas. Eh, muchas de las cuales los estudiantes de ciencias naturales y exactas los conocen, como por ejemplo eh, Augustin-Louis Cauchy, el famoso matemático Cauchy, francés. Toma clases con él. También toma clases con Jean-Baptiste Biot, el famoso Biot de la ley de Biot-Savart, que también los estudiantes de física conocen, que es la ley que me da la intensidad y dirección del campo magnético que genera una corriente eléctrica.
Em, bueno, Piot era físico y astrónomo, fue otro de los profesores con los cuales tomaba clases William Thomson. Y finalmente también entre los descollantes, ¿no? No son los únicos, pero entre los famosos, el físico químico Henri Victor Regnault, también lo hemos mencionado em, en clases anteriores. Bueno, Regnault fue un gran pionero en lo que es medir propiedades de los gases, en particular propiedades térmicas, eh, y desarrollar la teoría del calor. Y bueno, tres grandes personalidades científicas del siglo XIX fueron profesores de William Thomson durante esos meses en París. Bueno, él siendo todavía muy joven, o sea, estamos hablando de 1845, vamos a recordar, 1845 es, ni bien vuelve de París, todavía contaba con 21 años. Él regresa a Cambridge, no a Escocia, sino a Cambridge, y asiste a la reunión anual, o sea, todos los años la Asociación Británica para el Avance de la Teoría Científica, la British Association for the Advance of Scientific Theory, realizaba su reunión. A la reunión de 1845 asiste William Thomson. A esa reunión asiste nada menos que Michael Faraday, del cual hablaremos más adelante, cuando hablemos sobre la historia de la electricidad y magnetismo y electromagnetismo. Bueno, Faraday era mucho mayor que William Thomson. eh, o sea, Thomson entonces tenía 21 años, Faraday tenía alrededor de 54 o 55 años. Y esa relación va a ser fructífera. eh, Porque, entre otras cosas, William Thomson no solamente va a ser uno de los padres de la termodinámica, sino que también va a hacer importantes contribuciones a la teoría de la electricidad y del magnetismo. Bueno, en 1846, 22 años, William es elegido por unanimidad para, em, para ocupar el cargo de profesor de la Cátedra de Filosofía Natural en la Universidad de Glasgow. Había fallecido recientemente William Maclehman, que era el anterior titular, que era astrónomo, y está claro sus fuertes vínculos con Escocia y con Glasgow en particular, porque a pesar de haber tenido posibilidades de ir a universidades más importantes como Cambridge, él nunca dejó su cargo en Glasgow y de hecho lo ocupó durante más de 50 años. O sea, se jubiló en 1899, 54 años después, o 53 años después de haber accedido al cargo. Tenía ya alrededor de 75 años cuando se jubiló. Eh, pero bueno, igual no fue la única actividad que tuvo, ser esa cátedra en Glasgow, pero eh, tuvo una vida establecida en Glasgow, más allá de algunos viajes que ya veremos. Y bueno, es una prueba de constancia y de alguna manera lealtad a una determinada institución, ¿no? Bueno, yo les dije que les iba a mencionar algún resultado o algún fruto de esa reunión con Faraday, en la reunión esa de 1845. Y lo vemos aquí en esta carta del 11 de junio de 1847. William seguía siendo muy jovencito, 23 años, le escribe una carta a Faraday. em, y es interesante porque tiene ideas sobre la relación entre las fuerzas eléctricas y magnéticas que van a anticipar algunas ideas que después va a desarrollar el físico también escocés James Clerk Maxwell, y que van a terminar en la definitiva unificación de las fuerzas eléctricas eléctrica y magnética, ¿no? Bueno, le escribe Thomson a Faraday. Mi estimado señor, adjunto el trabajo del que le hablé, en el que se expone una analogía entre las fuerzas eléctricas y magnéticas,
mediante la tensión propagada a través de un sólido elástico. Lo escrito es solo un esbozo de la analogía matemática. No me atrevo ni siquiera a insinuar la posibilidad de considerar este trabajo como el fundamento de una teoría física sobre la propagación de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Y por eso acá resalté propagación, ¿no? La cual, si se llega a establecer, traerá inevitablemente como resultado la vinculación entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. Y esto es importante también resaltarlo, porque realmente está anticipando a Maxwell. El genio de William Thomson está anticipando a Maxwell. Y demostrará en qué forma los fenómenos puramente estáticos del magnetismo pueden originarse, ya sean en la electricidad en movimiento o en una masa inerte como la de un imán. Si tal teoría se enunciase, también podría, con toda probabilidad, explicar, si se la vincula con la teoría ondulatoria de la luz, el efecto del magnetismo sobre la luz polarizada. O sea, aunque él no va a desarrollar la teoría matemática detallada como lo va a hacer Maxwell, pero ella tenía la intuición de que esta vinculación, que ya vamos a ver cuando veamos la parte electromagnética, este vínculo entre electricidad y magnetismo, descubiertos por Faraday, por Ørsted, por Ampère, eh, por Biot-Savart, Biot-Savart, sumado al efecto que ya se conocía del magnetismo sobre luz polarizada, cómo va cambiando el plano de polarización. Para William Thomson, esta era una señal eh, de que estaba por descubrirse una vinculación profunda entre las fuerzas eléctricas y magnéticas que va a estar relacionada con la propagación de las fuerzas eléctricas y magnéticas, quizá de una forma análoga a la tensión propagada a través de un sólido elástico. O sea, todo esto anticipa lo que va a descubrir Maxwell y que luego va a verificar experimentalmente Hertz de la luz misma como una onda de electricidad y magnetismo, una onda electromagnética. Entonces, esto es notable y esta es una carta de 1847. Es importante tenerlo en cuenta para valorar el genio de William Thomson. Bueno, volviendo, digamos, a nuestro, porque digamos, nosotros más que nada vemos a Thomson en su rol más revolucionario, que es, y concretizado, digamos, que es el mundo termodinámico. Bueno, en la reunión de la British Association de 1847, o sea, 2 años posterior a la de 1845, conoce a Joule, del cual, bueno, hablamos ampliamente en la clase anterior. Joule era 6 años mayor que Thomson y van a entablar una amistad muy cercana que se va, por supuesto, a extender durante los años. Lo importante de este encuentro es que ah, William Thomson profundiza sobre los trabajos de Joule, se convence de la equivalencia entre el calor y la energía mecánica, entre el trabajo mecánico, y por lo tanto William Thomson también supera la idea del calórico que él también, digamos, como todo el mundo en ese momento, en su juventud estudiaba y bueno, y adoptaba, ¿no? Eh, digamos, como comentario al margen de Thomson, digamos, esta aceptación creciente de la equivalencia entre calor y trabajo, y por lo tanto, eh, y como vimos con Joule, ¿no? El descubrimiento creciente de la capacidad de la energía en ser transformada en distintas manifestaciones, ¿no? Eléctrica, química, mecánica.
para muchos se le dan significado que esto, digamos, no es casualidad o no es coincidencia, valga la redundancia, que coincida con la consolidación del capitalismo industrial, con la búsqueda y, bueno, y la adopción de un valor intercambiable común, ¿no? Que es concretamente el dinero, ¿no? La base del capitalismo. Entonces, el dinero como también símbolo eh, de la transformabilidad, intercambiabilidad de la energía, ¿no? Este, en distintas manifestaciones, ¿no? Valga el doble sentido, el doble significado de la palabra mecánico, trabajo, ¿no? Trabajo mecánico, el trabajo en física y el trabajo, ¿no?, del trabajador. Pero bueno, todo esto es cuestión, lo dejo para reflexión y debate de cada uno de ustedes. Y por algo yo en algún momento creo que les comenté, bueno, que obviamente no es casual que la escala absoluta se llame, los grados de la escala absoluta se llamen Kelvin. O sea, los grados que tienen como cero el cero absoluto se llaman Kelvin, o grados Kelvin, ¿no? No es casual. Una cosa que no comentábamos de Joule es que sí comentamos que había hecho estudios de cómo se reduce el volumen de un gas cuando se lo enfría, pero no comentamos este resultado cuantitativo, que es que extrapolando sus resultados, Joule calculó que no se podía enfriar ningún gas o ninguna sustancia en general a una temperatura inferior a los 294 grados bajo cero, grados centígrados bajo cero. Entre otras cosas porque, bueno, extrapolando sus resultados experimentales, eh, le iba a dar no sé, un volumen nulo, digamos, una cosa, una imposibilidad física. Entonces, Thomson lo que hace es tomar las ideas de Joule, o sea, los experimentos de Joule y sus extrapolaciones teóricas, las une con los trabajos de Carnot, eh, en cuanto a la eficiencia de los motores térmicos. ¿Se acuerdan que eh, lo que tenía el cálculo teórico de Carnot de la eficiencia, como proporcional a la diferencia de temperaturas de la fuente cálida y la fuente fría, tenía un denominador que tenía que ver con la temperatura, pero quedaba como en el aire, digamos, digamos, el cero de esa temperatura. O si quieren, si el denominador uno lo escribe en términos de grados centígrados, queda bien determinada la constante que hay que sumarle a ese denominador. O sea, eh, digamos, la eficiencia máxima de una máquina térmica escrita como temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente más una constante. Bueno, esa constante quedaba por determinar. Por supuesto que ya había estudios al respecto de esa constante. Pero bueno, lo cierto es que William Thomson, a partir de todas estas consideraciones teóricas y experimentales, hizo un cálculo definitivo de esa constante que había que sumarle cuando uno expresaba el denominador en grados centígrados de la temperatura. Y bueno, obtuvo el valor eh, exacto este, de 273 grados Celsius bajo cero. ¿Mm? Eh, y por lo tanto, por eso es que la escala que arranca como que tiene como cero, el cero absoluto, se le llama escala Kelvin. El grado es el mismo, tiene el mismo tamaño que el grado Celsius, nada más que el origen es el cero absoluto. Y por supuesto que el grado Kelvin es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Mm? Muy bien. Estamos bien. Bueno, entonces, siguiendo el mismo tema,
¿Por qué mencionamos que Clausius y Thomson son los padres de la termodinámica? Porque William Thomson también desarrolla la, la segunda ley de la termodinámica en paralelo a Clausius. Y él lo que dice este, es lo siguiente. El segundo principio de termodinámica, que Clausius lo había enunciado como que la entropía de un sistema aislado, ¿no? Ahí donde aislado significa que no está en interacción mecánica con su entorno, de ningún tipo mecánica, o sea que no entra ni sale calor ni nada por el estilo, únicamente puede aumentar o permanecer constante. Eh, lo que observa Thomson es que esta, se puede formular diciendo que el calor fluye espontáneamente, o sea, fluye por sí mismo solamente desde acá, perdón, escrito al revés, así lo voy a... El calor solo fluye por sí mismo desde un lugar caliente a uno frío. ¿Mm? Ahí está. Y bueno, la versión, digamos, ingenieril que involucre máquinas de calor, diría que es imposible convertir calor en energía mecánica sin tener calor adicional fluyendo desde un lugar caliente a un lugar frío. O sea, digamos, el extremo opuesto a la teoría del calórico, que sería que el calor que sale de la fuente térmica caliente desaparezca por completo y se transforme en trabajo, o sea que no, no vaya a parar ninguna cantidad de calor, o entre comillas calórico, a la fuente fría, em, que sería las antípodas del calórico como sustancia que se conserva. Eso tampoco es posible. Eso sería la versión ingenieril, digamos, del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Eh, y entonces lo que hace Kelvin es dar una precisión a esta fórmula que había usado Carnot, diciendo que esto efectivamente es la temperatura, pero si uno la expresa en una escala que tenga como cero el cero absoluto. ¿Mm? Si esto es grados centígrados, acabo de haber que sumarle el 273 de, de la diferencia entre el cero del grado de la escala Celsius y el cero de la escala absoluta. Muy bien. Hasta acá con el Kelvin termodinámico. Por ahora relacionado con esto, vamos a hablar un poco del Kelvin de alguna manera geólogo o geofísico, que involucra a la edad de la Tierra, que es un tema que tiene varias aristas. Tiene aristas naturales, físicas, pero también incluso hasta teológicas, ya lo vamos a ver. Pero para esta segunda parte vamos a dejarlo para justamente para la segunda parte de la clase.